¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. En este nuevo videoblog vamos a ver el tema súper interesante que es libérate de tres trampas del ego. El ego en realidad tiene muchas trampas, pero a mi consideración dentro del método que hemos desarrollado y el taller de Descubre los Códigos Ocultos, estas tres trampas son las que principalmente se interponen ante los objetivos en las personas, ¿verdad? Cuando queremos alcanzar algún objetivo. Antes de ingresar al tema vamos a ver algunos detalles como base, como plataforma para orientarnos un poquito antes de entrar al tema ya en profundidad. Uno de ellos es quién es el ego o qué es el ego más bien. El ego es nuestra personalidad, es la personalidad que hemos creado durante toda nuestra vida. Es esa forma de ser con la que nosotros vivimos al día de hoy. El ego se ha alimentado de la ciencia, de la religión, de la política y de la economía. Todo lo que sabe lo sabe de mis experiencias también, ¿verdad? Entonces, lo siguiente a resaltar es que el ego siempre quiere el control total sobre nuestras vidas. Es decir, el ego está dentro de nosotros, haciéndose pasar por nosotros y toma el control total de la persona. Por ejemplo, dentro del tema de los códigos ocultos, yo expongo el caso de la película de La Máscara, ¿verdad? Porque la máscara, el personaje cuando se pone la máscara y empieza a hacer locuras a nombre de la persona, y al final al que culpan es al personaje, ¿verdad? No a la máscara como tal. Entonces la reflexión con esta película es que nuestro ego es igual que la máscara. Hace locuras a nombre de uno y al final uno es el que tiene la responsabilidad, ¿verdad? Y por eso es que siempre quiere tener el control total sobre nuestras vidas, ¿verdad? Algo también relevante es que le teme a todo intento de crecimiento. Y es tan sutil o es tan frágil este detalle del crecimiento que él interpreta, por ejemplo, si yo quiero empezar a leer un libro, él lo interpreta como crecimiento. Si yo quiero, por ejemplo, si antes no caminaba y ahora quiero salir a caminar, él lo interpreta como crecimiento. Si antes no hacía ejercicio y ahora quiero hacer ejercicio, lo interpreta como crecimiento. Entonces, todos esos pequeños cambios que yo quiero hacer como mejora personal, él en realidad lo está viendo como una amenaza. Como una amenaza, ¿por qué? Porque si la persona crece, él se ve en el riesgo de ser descubierto y obviamente si es descubierto pues va a ser quitado de su trono, ¿verdad? Entonces es por eso que el ego le teme a todo intento de crecimiento. Bueno, y entrando ya en materia, la trampa número uno es la separación. ¿A qué me refiero con la separación? El ego es quien domina y controla las cosas y se nutre de todo lo externo, del exterior, de los sistemas, de las sociedades, los cuales reconoce como separados de la persona. Es decir, el ego está orientado siempre hacia afuera y hacia lo social. Todo lo que es externo, ese es su ámbito. Entonces, como está orientado a todo lo externo, entonces el culpable siempre va a estar afuera, ¿verdad? El responsable va a estar afuera, siempre va a ser el presidente, siempre va a ser la economía, siempre va a ser el trabajo, siempre va a haber un culpable y nunca va a ser internamente la persona, ¿verdad? Porque como su orientación es hacia afuera, él nos separa por completo de absolutamente todo lo que es el exterior, ¿verdad? Otro detalle es que el ego le hace ver que todos a su alrededor son el enemigo. Es desconfiado y siempre pide y pide. El ego ve al otro separado de sí mismo, ¿verdad? Entonces, como tiene como base la separación, empieza a ver que el enemigo son todos los que están alrededor, ¿verdad? Nunca va a ser la persona misma la que sea la culpable. Eso lo que empieza a producirse es que pues obviamente nos alejemos más y más de la raíz del problema, ¿verdad? Que es ver hacia adentro en realidad, ¿verdad? Entonces el ego, la primera trampa que utiliza es justamente esa, la de la separación. Como está orientado hacia afuera, el ego siempre va a buscar recibir la admiración de los demás. Es decir, cuando yo me veo en el mover o haciendo cosas para recibir la admiración de los demás, el like que le llaman, ¿verdad? Sea lo que sea que yo esté haciendo en ese momento, el ego está ahí controlando
esa situación. Y hay algo muy importante, que es que cuando el ego interpreta que ya yo vencí el proceso del crecimiento, entonces él hace como que se pone del lado de uno, ¿verdad? Cuando uno quiere alcanzar mayores grados de espiritualidad o de crecimiento personal, él empieza a utilizar tácticas donde pareciera como que él se pone del lado nuestro para ayudarnos, ¿verdad? El punto número 2 o la trampa número 2 es la falta de energía. Y aquí pues obviamente hay muchos detalles, pero hay que identificarlos los más sencillos. Que el ego tiene un mecanismo para mantenernos siempre con el mínimo de energía por medio de actividades, ¿verdad? Bueno, ese es el punto siguiente, pero no importa. Si una persona tiene el suficiente tiempo, le pondrá ganas de hacer lo que sea con tal de tenerla ocupada, llevándola al cansancio. Este detalle es sumamente importante porque a veces uno cree que haciendo cosas es como se van a resolver las situaciones, ¿verdad? Y como hemos venido viendo en el método y en los temas, pues realmente las cosas primero se resuelven en un plano superior, en un plano mental y luego en un plano emocional. Entonces el mantenerme haciendo cosas para resolver lo que produce es que gaste mis energías al máximo, de tal punto en el que cuando yo llegue a un grado de hacer tantas cosas ya no tenga la energía, ¿verdad? Y por otro lado nos desgasta con los miedos, ¿verdad? Y las preocupaciones, al punto de que ya no queremos salir de la casa, no queremos hacer nada, lo único que queremos hacer es quedarnos acostados durante todo el día o quedarnos durmiendo, y ahí es donde empieza a venir lo que son las depresiones, ¿verdad? Y si la persona se automedica, pues peor, ¿verdad? Que esos son los estados donde el ego es feliz, ¿verdad? Que en esos estados donde la persona está medicada y prácticamente está solo respirando, es donde el ego quiere dejarnos, porque ahí tiene el control total de la persona. Y en esto él utiliza dos modos. Uno es el modo pasivo. El modo pasivo es me mantengo haciendo lo mínimo, me levanto de la cama porque realmente tengo que tomar café o porque tengo que ir al baño, pero si por mí fuera, si no tuviera que hacer ninguna necesidad, pues yo me quedaría nada más respirando. Ese es el modo pasivo, ¿verdad? Donde yo trato de hacer la menor cantidad de cosas, y entonces en ese momento la autoobservación para resolver algún problema pues no aparece por ningún lado, ¿verdad? Si a todo eso le sumamos que paso el día irritado, que paso con emociones dañinas, que estoy cargado, si le sumo la tristeza, todas esas emociones van empezando a cargar la parte de lo que es la energía, ¿verdad? Entonces cada vez tengo menos energía, y ahí es cuando nos escuchamos diciendo frases como no tengo ganas de nada, ¿verdad? O como los demás me agotan, o como por ejemplo qué cansado con esta gente, o me irrita mi trabajo, esta gente me chupa de energía, o mi trabajo me chupa energía, o es tantas frases que podemos escuchar con respecto a esto, que lo que realmente estamos haciendo es quitándonos la energía, ¿verdad? Entonces la trampa 2 es la falta de energía. Cuando estemos en ese momento de que nos hemos identificado haciendo un montón de cosas o no haciendo nada, ¿verdad? De que no tengo energía, pues deberíamos empezar a buscar un recurso para alcanzar una energía. En ese punto es donde estamos ya adentro de la trampa del ego, ¿verdad? La trampa número 3 sería el vacío interior. En este punto el ego nos conduce en la dinámica de la insatisfacción y acumular cosas, a tener más y más cosas, y a tener una colección de cosas que al final no nos satisface, ¿verdad? Entonces siempre vamos a estar insatisfechos de aquello, ¿verdad? En modo activo me llevará a mantenerme en actividades de todo tipo y en exceso, grupos de oración, yoga, gimnasio, reuniones sociales, reuniones familiares o de amigos, o toda actividad que me lleve a estar siempre haciendo algo. Lo que sucede en estos casos es que yo me la paso de curso en curso, me la paso de seminario en seminario, de actividad en actividad, y pasa el tiempo y bueno, no le he sacado provecho a ninguna de esas actividades, ¿verdad? Y lo único que me ha producido es estar haciendo algo. Entonces, estar haciendo algo porque necesito llenarme, siempre ando con ese estado de que necesito algo más, o necesito una persona cerca, no puedo estar solo.
Si terminé una relación el viernes, el lunes necesito tener otra persona. Entonces siempre hay una necesidad de llenarme de alguna forma. En el modo pasivo, que es cuando yo no hago la menor cantidad de cosas, pues sería, por ejemplo, consumir alimentos, ver televisión, consumir alcohol, tener mucho sexo, ver muchas películas, compras, viajes, etcétera. Todo eso que me genere el mínimo de esfuerzo es en el modo pasivo, ¿verdad? En el modo activo, pues obviamente ya lo mencionamos, ¿verdad? De meterme de actividad en actividad. Si ya tengo un trabajo, me meto en otro trabajo, simplemente con el hecho de llenar, de satisfacer algo. Este es el caso también de las personas que no pueden estar sin hacer nada. Por ejemplo, salen a las 3 de la tarde y desde las 3 de la tarde hasta las 10 o 11 de la noche pasan haciendo algo. Tienen que estar haciendo algo para consumirse, para llenar ese vacío interior, ¿verdad? Un fin de semana que tienen tiempo para estudiar o para pasear o para otra cosa, o simplemente para no hacer nada, lo que hacen es que lo dedican en hacer algo. Ocupan llenar un espacio vacío interno y lo hacen por medio de las ocupaciones. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de que de repente tenemos colecciones de zapatos, tenemos colecciones de relojes, tenemos colecciones de teléfonos, tenemos colecciones de ropa, y no digo que esté mal, sino que lo estamos haciendo por satisfacer una necesidad que en realidad nunca se va a satisfacer. ¿Por qué? Porque esa es una necesidad, es una trampa del ego, cuando nos metemos en su trampa de estar llenándonos de cosas. Ahí es donde podemos ver las características de las personas que son acumuladoras, ¿verdad? Están acumulando, nunca botan nada, por más dañado que esté, nunca botan nada, entonces están acumulando, y no solamente están acumulando en el sentido de acumular cosas, sino emociones también, y sobre todo las negativas. Son esas personas que no pueden estar solas más de un mes, y Dios guarde decirles de 6 meses o un año, no pueden, simplemente. Son personas que necesitan estar acompañadas. Los espacios de soledad no los aprovechan, y Dios guarde decirles de alguna cuestión de meditación o de autoobservación, porque no pueden, ¿verdad? Entonces esas 3 trampas son las que el ego utiliza para que nosotros no veamos adentro. Entonces en estas 3 trampas es donde el ego nos mantiene, simplemente para que nosotros primero no crezcamos personalmente y mucho menos espiritualmente. Ahora, si no vemos hacia adentro, pues no va a haber una expansión de conciencia y por lo tanto no va a haber un crecimiento. De esta forma es como podemos vigilar en nosotros mismos si estamos cayendo en alguna de estas trampas. Recapitulando, la primera trampa, la separación, o sea, el culpable siempre, y eso nos frena a la hora de responsabilidad. Segunda trampa, la falta de energía. Siempre estaré cansado, siempre estaré con migraña, siempre estaré en el mínimo estado energético para poder siquiera hacer una autoobservación. Y el vacío interior, la trampa número 3, que es siempre me estoy llenando de cosas, de comida, de alimentos, pero siempre tratando de satisfacer un vacío que es inexistente. Una idea, es un origen que nos lo ha puesto el ego simplemente para tratarnos de mantenernos a raya, por decirlo de alguna forma, o al límite, y que simplemente no crezcamos, ¿verdad? Y bueno, de esta forma, por hoy sería todo el tema. Espero que les haya gustado este tema y sobre todo que haya sido de ayuda en lo personal, ¿verdad? Recordándoles que todos los jueves 7:30 de la noche tenemos los programas del tema de Descubre tus códigos ocultos inconscientes. Para que lo tomen en cuenta también. La próxima semana hablaremos en profundidad sobre el ego, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta también. Y pequeño videoblog es como un abrebocas para la siguiente semana. Espero que la pasen muy bien y nos vemos en el próximo video.